Tenemos en estudios, dame un segundito, tenemos en estudio en este momento, nos está acompañando por otro tema en realidad, al senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Lo hemos invitado para poder conversar sobre, bueno, las últimas noticias de ALUR, de estas partidas extras que se habían estado pagando durante los últimos 10 años a trabajadores de la caña de azúcar, pero ir un poquito más allá, ¿no? Y es a un montón de situaciones de naturaleza similar que ocurre en nuestro país desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si cuánta necesidad de urgencia hay de empezar a regular en todos los escenarios, en lo que tiene que ver con, bueno, los aportes al BPS o la transparencia en general. Pero ya que usted es católico, me gustaría su opinión sobre este resultado negativo para la instalación de la imagen mariana. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que es un retroceso. Es una muy mala señal como sociedad, una muy mala señal de poca tolerancia. La verdad que a mí me extrañó, y me extrañó mucho más cuando dicen que el intendente Martínez estaba a favor, pero la Junta del Frente Amplio vota en contra. Son esas cosas que uno no puede creer, o habla del poco liderazgo o en realidad de un mecanismo muy autónomo. ¿Por qué el Uruguay tiene un Estado laico? Ahora, la laicidad se puede manifestar negativamente, o sea, no hay ninguna expresión de nada, o positivamente, que damos cabida a expresiones, sobre todo religiosas, que representan sectores de la sociedad y que además tienen historia y fundamento. En este caso había, decía recién el edil, se juntan en el buceo, el año pasado fueron 15.000 personas. Ahí tuvo una manifestación religiosa, sí, es un cultural, hecho social, un hecho social, pero como pasó con Ilimanjá, que uno se puede tener mejor o peor opinión, compartir o no, pero hay una imagen de Ilimanjá. ¿Por qué? Porque refleja una parte de la sociedad que venera, y me parece que en ese sentido de tolerancia es que tenemos que ver estas cosas. Más allá si uno es católico, es musulmán, es judío o es agnóstico. Bien, pero hay que aclararlo porque también las subjetividades aquí entran siempre en juego. Entonces es honesto plantearlo, ¿no? También. Sí, yo voy a poner un ejemplo que quizás tiene alguna analogía, porque este es un tema de conciencia. Yo no hubiera aplicado nunca la disciplina partidaria acá. Me parece que esto escapa a la política tradicional de una decisión partidaria, votar en un lado o en el otro. Y voy a poner el ejemplo del Partido Nacional con la ley de interrupción del embarazo. Obviamente la mayoría estábamos en contra de la ley, pero el Partido Nacional no aplicó asunto político, no obligó, porque entendía que era un tema de conciencia. Este debería haber sido la solución ayer, y que cada uno votara a conciencia, porque tiene que ver con aspectos mucho más profundos de la sociedad y de la tolerancia. Y la verdad que con la tolerancia no hay que hacer gárgaras, hay que aplicarla. Y este era un mecanismo y una oportunidad formidable para aplicarla. Yo vengo recién de Santa Lucía, un episodio lamentable del velorio de un compañero, el diputado Alberto Perdomo, 50 años, falleció anoche. Lo estaban velando en Santa Lucía, y obviamente estaba gran parte de legisladores de todos los partidos, y bueno, estuvimos hablando con algunos del Partido Nacional, y el diputado Armando Castaín de Bat, con el que estuvimos hablando bastante de este tema, va a plantear el martes en la bancada del Partido Nacional, bueno, con antecedentes que están empezando a buscar, que tenga algún estado parlamentario y buscar algún mecanismo para un planteamiento parlamentario, porque hay un vacío legal en realidad en esto. Y está bueno que quizás buscar un mecanismo de regulación para evitar la discrecionalidad. Pero de hecho, a ver, con el tema de la cruz, ¿no fue que la Junta no aprobó su mantenimiento y que salió por ley? Y bueno, ¿podría asimilarse? Bueno, por eso, el martes, y lo acabamos de resolver, el martes en la bancada del Partido Nacional va a estar este tema arriba de la mesa, a ver qué camina. Bueno, esto es una primicia, o sea... Hace media hora. Perfecto, es bueno, para quienes están muy a favor de la instalación, definitivamente es una muy buena noticia. La importancia del liderazgo político, ¿no? Que en aquel momento lo impulsó Sanguinetti y salió por ley. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre el tramo anterior de la entrevista del edil Barrios, que él hacía referencia a que el Frente Amplio dice que se va a seguir autorizando la concentración el cuarto sábado de enero, en fin, para rezar por la Virgen. Es una aclaración totalmente fuera de lugar y sin sentido. ¿A quién hay que pedirle permiso para congregarse públicamente y para rezar o para cualquier manifestación pacífica? O sea,
yo creo que esa aclaración, vamos a seguir permitiendo, eso implica un acto de soberbia, un acto de sentirse por encima de los demás. Yo te autorizo a que tú te sigas reuniendo, pero eso sí, no te dejo poner la Virgen. Esa misma aclaración es el reflejo de esa mentalidad totalitaria que se cree que tienen en sus manos el derecho de la gente y que ellos son los que autorizan, cuando es un derecho natural de la gente. Pero ellos quieren, Graciano, porque convengamos que no se puede hablar del Frente Amplio, porque el propio intendente dijo que sí. ¿Ellos qué? Bueno, los que dicen que los vamos a autorizar, ellos, los que dicen... Los ediles que votaron... La gente que piensa que le autoriza a los demás lo que está en la Constitución, que es un derecho. Esto no se precisa ningún edil que autorice a nadie a rezar lo que quiera. ¿Pero? A mí me gustaría consultar al legislador si se puede legislar ya para laudar este debate. Porque, por ejemplo, usted autoriza la instalación de la Virgen allí en el buceo. Pienso en el Cerro Pan de Azúcar, pienso en el Cerro San Antonio, pienso en la Virgen del Verdún en Minas, que estamos violando la laicidad en todos los departamentos del país. O ampliando la tolerancia, como se quiera ver. Claro, pero digo, desde esa perspectiva... Lo prefiero ver por el lado positivo. Yo no voy a los días de Imanjay, sin embargo, claro, pero legislativamente se puede laudar mucho más si uno es católico o no es católico. Estamos hablando de la Virgen María, pero va mucho más de ser católico. Estamos hablando de un emblema, de una imagen, de algo que obviamente veneran miles y miles y miles en Uruguay y en el mundo, y es una señal de tolerancia. Tiene que ver cómo nos vemos a la sociedad. Claro, pero digo, si legislamos para este caso, en el próximo pedido de proyecto vamos a estar en lo mismo. Uno tendría que pensar, por eso yo empecé diciendo... Se van a empezar a juntar antecedentes. Obviamente el antecedente de la discusión sobre la ley que habilitó la cruz en 3 cruces, en homenaje a la misa del Papa, va a ser un antecedente. Si hay que legislar individualmente para cada caso, hay que hacer una norma más genérica. Yo hasta ahí no llegamos, fue una conversación donde definimos que el martes empezamos a hablar del tema en el Parlamento Nacional. Y ojalá haya una oportunidad de tolerancia en el Parlamento. Bien, sí. Yo quisiera insistir en el camino de que los políticos, los ediles, no pueden decidir qué cuadros se cuelgan en el Museo de Artes Plásticas, ni pueden decidir qué obras de teatro va a representar la Comedia Nacional. Para eso hay técnicos. Del mismo modo, las esculturas que se colocan en el espacio público tienen que ser decididas por los técnicos. Si hubiera habido técnicos que decidieran el estúpido muñequito de futbolito coreano que hay colocado, jamás lo hubieran dicho porque es una estatua que no tiene nada, un debate de espacio público que ver distinto. con su entorno. Abre otro debate. Entonces, ¿Quién primer punto, ¿Quién define qué es lo lindo y qué es lo feo? Hay una comisión de patrimonio que ya se había expedido correctamente, positivamente sobre este tema y que no fue respetada. Hay políticos que terminan decidiendo en base a sus prejuicios religiosos si una escultura puede estar o no. Y por último, hay un mensaje que yo siento como persona que trabaja en temas políticos, decirle a la gente del Frente Amplio. Cuando inventaron un proyecto de ley que abolía los derechos de autor, se pusieron en contra a todos los escritores y a todos los editores del país. Cuando propusieron quitarle las exoneraciones a las empresas que donaban a las universidades privadas, se pusieron en contra a todos los universitarios y profesionales surgidos de las universidades privadas. Ahora se ponen en contra a todos los católicos practicantes. A ver, muchachos, también la tolerancia significa mantener los votos, ¿no? Ténganlo en cuenta. Para cerrar, ¿hay católicos en tribuna? No. ¿A cualquiera de ustedes les hubiera molestado que estuviera instalada la imagen en ese lugar, la imagen de la Virgen? ¿O les hubiera dado lo mismo? A mí me hubiera dado igual. ¿A ti, José Luis? No, a mí en particular no me hubiese molestado. Me parece que de todas maneras... No te hubiese molestado. Esa es la pregunta, más cortito, ¿no? Ah, era solo esa la pregunta. No te hubiese molestado. No, de todas maneras me parece que tendría que haberse llegado por lo menos sabiendo cuáles eran los votos que habían en la Junta para un tema de estas características, ¿no? Independientemente de si era asunto político para alguna fuerza política o no. ¿A alguien más, Ligia, te hubiera molestado? Mirá, sinceramente, me parece que este debate, estamos perdiendo demasiado tiempo en este tipo de debates. Es que la pregunta es bien fácil, por eso. ¿Te hubiera molestado que No, me parece que soy por la línea de Verónica. O todas o ninguna, ya está. O todas o ninguna. Bien, listo. Bueno, podríamos seguir, obviamente. Y de hecho el tema va a seguir, porque tal como lo acaba de comentar el senador invitado hoy, bueno, vamos a ver si se encuentra... La señal es muy complicada, es un retroceso, ¿no? En materia de tolerancia es un retroceso. Bien. Vamos al tema que nos convoca.